Vamos a escuchar el estudio de Apocalipsis número 42 del pastor principal. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea y del mundo, todos los hermanos y televidentes que ofrecen el culto a través del internet en el mundo entero. El apóstol Juan vio que había un libro sellado con 7 sellos en la mano derecha de Dios, y cada vez que el sello de ese libro se abría, se manifestaban plagas de 7 años de tribulación en esta tierra. En el capítulo 6 de Apocalipsis se mencionó que fue abierto hasta el 6º sello. Este planeta Tierra, que ha sido envuelta en los 7 años de tribulación, llega a ser realmente una tierra de sufrimiento, miedo, tristeza y muerte. Cada vez que se abre un sello, se añaden más plagas debido a la guerra, hambre, tifones y trastorno ambiental. Y aún en medio de ello, a esta tierra se ilumina un rayo de luz de esperanza. Una vez más llega la misericordia de Dios. Y esa luz son los 144,000 siervos sellados de Dios que salen en Apocalipsis 7. Y así se da una gran multitud que alcanza la salvación por medio de ellos nuevamente. Sin embargo, les compartí que no era para nada fácil que los creyentes paja sean salvos muriendo como mártires en los 7 años de tribulación. Los que pueden llegar al martirio son personas que tienen una naturaleza o corazón distinto al de los creyentes paja. Es un corazón que puede ser salvo si hubiese escuchado debidamente el Evangelio incluso antes de los 7 años de tribulación. Ellos simplemente no habían podido encontrar antes un guía que les puede dar entendimiento de la verdad. O también hay casos en los que han encontrado un guía incorrecto, así como un ciego que es guiado por otro ciego. Esta clase de personas llegarán a comprender la verdad al ver el acontecimiento del rapto. Y si aceptan al Señor como Salvador, desde ese momento cambiarán en un 180 grados. Se arrepentirán estrictamente de sus fallas del pasado y avanzarán para el Señor con sus vidas. En cambio, los creyentes paja son personas que quedaron en los 7 años de tribulación por no haber practicado la verdad, aún habiéndola escuchado y conocido antes. Son muchos los que llevaron mediocremente la vía de fe, conciliándose moderadamente con el mundo. En este caso, aunque se arrepientan luego de quedarse en los 7 años de tribulación, es sumamente difícil morir como mártires. Por ejemplo, una persona que había perdido el primer amor hacia Dios y que ha ido al mundo traicionando a Dios, por más que intente arrepentirse, no le vendrá fuerza para hacerlo. A causa del temor, perderá incluso más la fuerza. Es más, en el tiempo de los 7 años de tribulación, el Espíritu Santo ya ha sido retirado de esta tierra. Por ende, debe arrepentirse y corregirse con su propia fuerza y voluntad sin poder recibir la ayuda del Espíritu Santo. Pese a que se arrepienta en el momento, si viene alguna tentación o persecución grande, la probabilidad de que caiga nuevamente es en tal magnitud alta. Ustedes deben comprender bien esta verdad. Ustedes que ya han escuchado la verdad y han experimentado, jamás deben quedarse en los 7 años de tribulación. Espero que en vez de llevar una vida de fe que se preocupa por si se quedará en los 7 años de tribulación, lleven una vida de fe bendecida que avanza anhelando cada día más un mejor lugar en el reino de los cielos. Hermanos, si leemos los versos 1 al 2 del pasaje de hoy, cita: cuando abrió el 7º sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. 7 ángeles, es decir, un ángel está recibiendo una trompeta respectivamente. Aquí cuando dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora, hace referencia a un estado semejante a la calma antes de la tormenta. Hasta ahora, mientras se abrían los 6 sellos, también hubo muchas plagas y calamidades. No obstante, a comparación con las plagas que descenderán más adelante, eso era solo un comienzo. Quiere decir que desde que se abre el 7º sello, se desarrollará seriamente los 7 años de tribulación. Por ello, el silencio que se menciona en el pasaje de hoy no es un silencio que proviene de la tranquilidad. Es un corto tiempo desolado antes de que se inicie formalmente el juicio de Dios. Durante este tiempo que aparentemente parece ser tranquilo, las personas planean interiormente muchas más artimañas. Ingenian, planean y preparan cosas como, por ejemplo, qué armas utilizar para ganar al otro, con quién aliarse para que sea más favorable,
de qué forma amenazar al otro y entre otros. Además, será ejecutando asimismo una por una la preparación de persecución hacia los creyentes. Claro, antes también hubo persecución, tortura y matanza de las personas creyentes, pero no había empezado todavía la persecución y martirio seriamente. Tal como les he explicado antes, al tomar la Unión Europea la supremacía de la situación mundial, la identidad de ellos comienza a revelarse. Y así se inicia formalmente la historia de persecución y martirio sobre las personas que creen en el Señor. Durante este corto tiempo desolado que externamente parece ser silencioso, se está ejecutando también la preparación de esta persecución seria encubiertamente. Por tanto, las personas al contrario sentirán más nervios y miedo en esta situación. Esto es porque sienten ambiguamente las inmensas plagas y persecuciones que llegarán más adelante. Y mientras pasa así el tiempo desolado de silencio, en el cielo también se ejecuta la preparación para los 7 años de tribulación. Los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios recibieron 7 trompetas. Aquí 7 trompetas se refieren a las plagas o calamidades de los 7 años formales de tribulación que se manifestarán más adelante. Ya examinaremos más adelante. Sin embargo, cada vez que los ángeles tocaban la trompeta uno por uno, sobre esta tierra llega a llover plagas mucho más grandes que superan las plagas anteriores. En el pasaje salen 7 ángeles que están en pie delante de Dios. Esto significa que ellos escoltan a Dios. Si alguien sirve y escolta a una persona que es cabeza, significa que su posición y autoridad en ese en ese grado muy grande. Es más, si son 7 ángeles que escoltan a Dios, cuán grandiosa será la posición y autoridad de ellos. En especial, estos ángeles llevan una impresión o atmósfera diferente a los ángeles normales. Al ser ángeles quien controlan las plagas de los 7 años de tribulación, la intimidación que se percibe de ellos es grande. Y dice la palabra que estos 7 ángeles recibieron 7 trompetas. Las trompetas han sido un medio de comunicación necesario en la guerra antigua. A través del sonido de las trompetas, las personas daban a conocer el ataque al enemigo, como también el ataque, avance o retroceso de su tropa. De igual manera, las 7 trompetas que salen en el pasaje de hoy llevan el rol de anunciar la situación de las plagas. Desde ahora, cada vez que el ángel toque su trompeta uno por uno, alude que descenderá una nueva plaga a esta tierra. No obstante, ¿por qué en ese momento se mencionará el número 7? El número 7 es el número perfecto y nos cuenta cuán grandes serán las plagas que comenzarán desde ahora. Cuanto más se desarrollen los 7 años de tribulación, este mundo alcanzará el punto extremo al añadirse maldad sobre maldad. Como resultado de esta acumulación de maldad, las personas ni siquiera se dan cuenta de que van hacia la muerte por sí mismos y así llegan a practicar más la maldad. Entre los dichos del mundo existe una frase que dice: no hay nada que perder. Cuando la maldad del ser humano llega a pasar el límite, adoptan esa forma y actitud. Ni siquiera pueden pensar en que si manifiestan así maldad, finalmente vendrá un gran daño sobre sí mismos. Primeramente arrojan y manifiestan maldad. En medio de ello, ¿en dónde se podrá encontrar la bondad, misericordia y compasión? Llega a ser un mundo verdaderamente cruel en el que las personas están reñidos y enloquecidos por matar el uno al otro. Entonces, ¿por qué el mundo se convertirá así durante los 7 años de tribulación? Esto es porque las numerosas maldades acumuladas son reveladas como frutos mediante la justicia. El Dios de amor ha tenido paciencia una y otra vez y ha dado oportunidades al cultivar el ser humano en esta tierra. Aun viendo las muchas maldades de las personas, Él ha tenido paciencia mediante la misericordia y compasión y ha venido brindando perdón y amor. Pero hay una situación en la que Dios no puede perdonar más.
Y eso es sobrepasar el límite que Dios ha establecido mediante la justicia. Claro, existe el amor que sobrepasa la justicia y gracias a ello muchas personas tomarán el lazo de salvación incluso durante los 7 años de tribulación. Sin embargo, este amor que sobrepasa la justicia también aplica a las personas dignas de recibirlo. Es decir, por más que intente dar amor, si no lo puede recibir o aceptar, no servirá de nada. Y la mayoría de las personas que quedaron en esta tierra durante los 7 años de tribulación han acumulado maldad tras maldad al punto de no poder recibir el último amor de Dios. Fue igual con Judas Iscariote de entre los 12 discípulos de nuestro Señor. Nuestro Señor ha enseñado con tanto amor a los discípulos y ellos vieron las señales, prodigios y poder que nuestro Señor ha manifestado de manera palpable, ¿no es así? Aún así el malvado finalmente vendió al Señor. Por ende, en ese caso, al haber sobrepasado el límite, podemos ver que por más que se arrepentía, no pudo hacerlo y tampoco ser perdonado. El hecho que haya muerto finalmente derramando todas sus entrañas, qué gran maldición recibió. Por eso la verdad es que entre ellos no habrá muchos que sean salvos por medio de la salvación de Esbigeo. Si es una persona que no pudo ni recibir la salvación de Esbigeo, cuánta maldad tendrá en su corazón. Y esta clase de personas quedan en esta tierra y viven durante los 7 años de tribulación. Por ello, imaginen en que las personas con la maldad en su colmo viven entre ellos manifestando maldad. Todos van manifestando maldad buscando solo su propio beneficio. Entre familias, vecinos y colegas, donde quiera que vaya, todos buscan solamente su propio beneficio. Por ende, una persona que manifiesta maldad buscando solo su propio beneficio, por más que se le quiere dar entendimiento por la verdad, no puede comprenderlo. Por consiguiente, durante los 7 años de tribulación, las personas no solo sufren por la guerra o desastres naturales. La vida en sí es sufrimiento y semejante al infierno. Jamás deben quedar en esta circunstancia. En los versículos 3 al 4 que sigue registra: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Si leemos Apocalipsis 5:8 también menciona: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es decir, las oraciones de los santos. Tal como dice este verso, el incienso o aroma que llena el incensario de oro del pasaje de hoy, también son las oraciones de los santos, de los creyentes. Y se menciona el humo del incienso que sube junto con la oración. Aquí, humo del incienso hace referencia al corazón profundo de los hermanos creyentes que ofrecen la oración. Cuando los creyentes oran delante de Dios, los ángeles reciben y llevan esa oración. Esa oración es pasada a un ángel de alto rango. Al pasar así varios niveles, la oración llega ante el trono de Dios a través del arcángel. En los ángeles también hay diferentes cargos y jerarquía, ya sea alta o baja. Existen ángeles que controlan la lluvia y viento, y asimismo ángeles que entregan la orden de Dios. En el pasaje de hoy también se mencionan ángeles que escoltan el trono y ángeles que llevan a Dios el aroma de oración. En el mundo espiritual hay innumerables ángeles y el deber de ellos está distinguido con exactitud. Y en un mismo deber también se determina exactamente la jerarquía. Asimismo, con los hijos de Dios en el reino de los cielos hay una jerarquía precisa. Cuanto más se haya asemejado a Dios al santificarse y ser fiel a toda la casa de Dios, su jerarquía será alta. Por eso, cuanto más alta sea su jerarquía, podrá ir más cerca delante de Dios. De igual modo, entre los ángeles también, si son ángeles que pueden ir delante de Dios, significa que tienen en esa magnitud una jerarquía alta.
Los ángeles de rango inferior no entregan directamente a Dios la oración que han recogido. Los inciensos de oración que ellos han recogido son reunidos nuevamente por el arcángel de rango superior y son ofrecidos delante de Dios. Así, cuando la oración de los creyentes es entregada ante Dios en aroma y así completa la medida establecida, llegará la respuesta de oración. No obstante, el incienso o aroma que Dios recibe no incluye solo la oración, sino también la alabanza y confesión de labios. Las confesiones de gratitud, gozo y fe que se ofrecen de corazón llegan a ser aroma hermoso y son entregadas con agrado delante de Dios. Por ende, debemos hacer hermosamente delante de Dios siempre, no solo nuestra oración, sino también todas las palabras de nuestra boca. En el pasaje de hoy, el ángel no colocó la oración en un incensario simple, sino de oro. Y el altar que hay delante de Dios también es de oro. Muchas cosas de este mundo se corrompen y cambian, mas el oro puro no cambia. De igual forma, la gloria y autoridad de Dios no cambia por la eternidad. Y al ser ofrecido delante de Dios se describe especialmente como incensario y altar de oro. Y el hecho que haya creado el incensario y altar con oro significa que contendrá algo precioso de esa magnitud. Cuando ustedes atienden a los invitados, cuanto más queridos sean esos invitados, usarán platos que ustedes aprecian mucho. Y cuanto más apreciado y valioso sea aquel plato, colocarán una comida valiosa y buena. Igualmente, para que el aroma de su oración pueda ser contenido en el incensario de oro, debe ser en esa magnitud un aroma de oración adecuado. Por ello, este incensario de oro tiene un rol semejante a un aparato que mide el aroma de oración. Por ejemplo, existe una máquina en la que si coloca arroz con piedritas, separa las piedritas. Como aquella máquina, la oración apropiada delante de Dios es contenida en el incensario de oro, pero una oración que no lo es no será contenida allí. Entonces, ¿cómo será una oración que es adecuada delante de Dios? Es una oración de corazón que se ofrece con toda su fuerza y voluntad, con temor y reverencia a Dios. Debe ser una oración que se ofrece con una fe invariable, así como el oro. Y asimismo debe ser una oración que ofrece al practicar conforme a la palabra de Dios. En el pasaje de hoy se expresó claramente como oración de los santos. Santos aquí significa una multitud santa y se refiere a los hijos santos de Dios que siguen la voluntad de Dios viviendo conforme a su palabra. Por más que se haya congregado a la iglesia durante muchos años, hay personas que casi no se esfuerzan por santificarse y asemejarse a Dios. Esta clase de personas simplemente hacen parte de la congregación que solo van y vienen de la iglesia. Y sea cual sea que una persona así ore, será difícil que eso llegue a ser un aroma de oración. Además, una oración que puede ser contenida en el incensario de oro es una oración que se ofrece con un corazón de amor. Y no me refiero a un amor carnal, sino amor espiritual. Debe ser una oración que se ofrece con un corazón de amor hacia Dios y las almas. Mateo 6:33 cita: «Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia». Quiere decir que busque y pida por el reino de Dios y su justicia, es decir, la santidad. Termina el verso: «Y todas estas cosas os serán añadidas». Si posee amor y fe espiritual, saldrá de usted con mucho anhelo más oración que pide lo espiritual que lo físico. Saldrá de usted primeramente la oración para cumplir el reino de Dios y su justicia, y la oración por las almas, en lugar de la oración para su propia familia, alimentos o salud. Después de ofrecer primero estas oraciones espirituales, pedirá lo físico también. En cambio, hay personas que oran mucho por sus peticiones personales, mas no pueden orar casi por el reino de Dios. Claro, si son nuevos creyentes, no conocen bien qué es lo que deben orar para el reino de Dios. Al crecer en la fe, irán aprendiendo poco a poco y podrán orar mucho más. Una persona carnal, cuando conversa con otra persona carnal, puede hacerlo muy bien, ¿no es así? Discuten y también crean palabras que no son. Hablan muy bien entre ellos. Sin embargo, dicen que no tienen que orar delante de Dios. No obstante, aún diciendo tener fe y también años llevando una vida de fe, si continúa buscando o pidiendo lo físico solamente,
¿qué pasará? Si no tiene ese anhelo por orar para el reino de Dios, ¿podrá esa oración subir ante Dios como aroma? Aún siendo nuevos creyentes, cuando oran siguiendo la dirección del Espíritu Santo, oran con fervor para el reino de Dios. En mi caso, poco después de haber aceptado al Señor, ya oraba de todo corazón, clamando cada vez que tenía tiempo. Pese a que nadie me mandó a hacerlo, nadie de la iglesia me dijo que orara, aún así recibía la dirección en el corazón y oraba. Acumulé una infinidad de oración de vigilia o en la montaña. Y eso no era para mis peticiones personales. Fue igual con ayunos de oración. Fueron oraciones para el reino de Dios, por ejemplo, para la iglesia, pastor a los que yo servía, para la construcción del templo y hermanos en la fe. Oraba de todo corazón con lágrimas y aún en el pleno invierno oraba sudando. Por la dirección del Espíritu Santo salía de mi boca oraciones sin fin al punto de trasnochar. Espero que ustedes puedan chequear la oración de Daniel de la semana pasada. Han orado y alabado durante 2 o 3 horas. ¿Qué clase de aroma habrán sido aquella oración y alabanza delante de Dios? Una oración que se hace con otros pensamientos en su mente, que solo mueve sus labios, o la que se hace por la mirada de otros, no puede ser llevada en el incensario de oro. Además, cuando ofrezca una oración y alabanza que es diferente el interior con el exterior, tampoco podrá ser contenida en el incensario de oro. Por más que ore y alabe en voz alta exteriormente, si eso es solo de costumbre, no podrá ser un aroma intenso delante de Dios. Una oración de murmuración o vanas repeticiones no podrán ser aroma en lo absoluto. Algunos, mientras oran en lenguas o alaban de boca, en su mente tienen diferentes otros pensamientos de distracción. ¿Cómo podría ser ello el aroma de corazón y ser llevado en el incensario de oro? Por más que una persona haya ofrecido muchas cosas, solo cuando hayan salido de un corazón sincero, eso será aroma. Espero que ciertamente comprendan que lo que Dios recibe es realmente el aroma del corazón. Hermanos, aunque cada persona ore de todo corazón, el tamaño del incensario que recibe ese aroma es diverso. La oración de una persona que tiene fe grande, aun ofreciéndola en un corto tiempo, llega a ser un aroma grueso e intenso. En cambio, cuando tiene todavía muchas cosas carnales que no ha podido desechar, ese aroma no puede ser grueso, sino débil. Por ende, aunque esas dos personas hayan orado durante un mismo tiempo, el tamaño del incensario en el que los ángeles recogen el aroma será distinto. Y dependiendo de la petición de oración, la cantidad de oración que debe llenar varía. Cuando desea la respuesta de algo pequeño, llegará la respuesta si llena completamente un incensario pequeño. Pero para recibir la respuesta de algo grande e importante, debe llenar en esa magnitud un gran incensario a fin de que llegue la respuesta. Así existen diferentes casos, mas si primeramente ha sido una oración digna para ser llevada en el incensario de oro, el aroma de esa oración jamás desaparecerá en vano. Ciertamente será recordada por Dios Padre y cuando llegue el tiempo, Él dará la respuesta y bendición. Sin embargo, si leemos el pasaje de hoy, dice que el ángel recibió mucho incienso y que los ofrece reuniendo las oraciones de todos los santos. ¿Qué significará que ofrece así, incluyendo todas las oraciones? Esto significa que ofrecerá liquidando, por así decirlo, la oración de los santos en el punto que se finaliza el cultivo humano. Cuando se culmine el cultivo humano, todas las oraciones que se han ofrecido hasta ese momento serán sumados o liquidados. Y no solamente el aroma del corazón con la oración, sino también de alabanzas y confesiones serán todos liquidados o saldados. La oración que han ofrecido para luchar contra el pecado y ser santificado. La oración que ofrecieron para extender el reino de Dios oponiéndose al enemigo diablo y Satanás. La oración que han ofrecido para el reino de Dios y su justicia. Toda oración y alabanza que ofrecieron como confesión de amor y gratitud ante Dios. Se imagina la gran cantidad de aroma que ofrecieron ante Dios los creyentes durante el largo periodo del cultivo humano.
la oración de 21 días que ofreció Daniel, la confesión de bondad que ofreció Esteban al morir como mártir. Todo ello no ha desaparecido. Tanto la melodía del arpa que tocó David, como también los himnos que ofreció el apóstol Pablo estando en la cárcel, fueron todos llevados ante Dios como aroma hermoso. De esta manera todo lo que ustedes siembran y hacen en esta tierra son finalmente ofrecidos como aroma al corazón delante de Dios, y en el día del juicio final se totalizarán y liquidarán todo el aroma que han ofrecido ante Dios mientras eran cultivados en esta tierra. Y la recompensa que se da de acuerdo con ellos será todo distinto. Por ello les digo siempre que sean fieles espiritualmente. Con lo que han acumulado solo de obras que se ven externamente, no podrán recibir recompensa alguna en el cielo, y cada una de las oraciones y confesiones que ustedes ofrecieron ante Dios serán todas registradas y almacenadas. Todo el contenido por el que han recibido y han glorificado a Dios queda todo registrado. La verdad es que todo ello llega a ser también la prueba para el juicio en el último día. Por ello, tanto las obras que ustedes han hecho en esta tierra como también cada una de las palabras y pensamientos jamás desaparecerán en vano. Pueden ser la evidencia para el juicio de recompensas o al contrario la prueba para el juicio y el castigo. Espero que ustedes siempre puedan ofrecer oraciones, palabras y obras que llegan a ser aroma hermoso delante de Dios. Oro en el nombre del Señor para que así todo el aroma acumulado sea dado como bella recompensa en el reino celestial. Hermanos, en el verso 5 menciona: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El incensario que sale en este verso es usado con un objetivo completamente diferente al incensario que lleva la oración de los creyentes. Es el incensario en el que el ángel trae las plagas. Ahora comienzan seriamente las plagas de los 7 años de tribulación, y cada uno de estos procesos surgió totalmente mediante la autorización de Dios. Claro, no es que Dios ordene la plaga una por una o que se intervenga directamente. No obstante, los ángeles que controlan las plagas de los 7 años de tribulación también se moverán mediante el permiso de Dios. Además, incluso Lucifer y los espíritus malignos que dominan completamente este mundo durante los 7 años de tribulación están finalmente bajo el control de Dios. Por tanto, el hecho que los ángeles llenen el incensario con el fuego del altar y lo arrojen a la tierra significa que ellos hacen descender las plagas sobre esta tierra con la autorización de Dios. El fuego se refiere al juicio, y al ser arrojado este fuego a la tierra han ocurrido truenos, voces, relámpagos y terremotos. Ahora bien, desde ahora vamos a examinar una por una las plagas que se manifiestan en esta tierra cada vez que un ángel toca la trompeta. En el versículo 7 registra: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Han visto alguna vez granizo mezclado de sangre? Sigue el verso: que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahora al fin aparecen las bombas nucleares de la guerra. La bomba nuclear tiene diferentes tipos: bomba atómica, bomba de hidrógeno, bomba de neutrones y entre otros. Cuando se explota una bomba nuclear, en esa región aparecerá una columna de nube de forma de hongo. El vapor y las sustancias nucleares que se han ascendido junto con la explosión se encuentran con el aire frío y caen como granizos. Los polvos contaminados por las sustancias nucleares volarán por el viento y cubrirán todo el alrededor. Y el apóstol Juan, quien vio esta escena de la explosión nuclear a través de la visión espiritual hace 2000 años, la describió como: hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Las diferentes balas o misiles que fueron lanzados desde un avión de combate o cañón también, cuando son observados en la oscuridad, se ven rojizos, y el aspecto por el que estas cosas caen desde el cielo como un aguacero se ve también como granizos mezclados de sangre. La situación del pasaje de hoy es la fase en la que las potencias mundiales se enredan entre sí
y finalmente llegan a usar armas nucleares. Cuando un país ataque a la nación enemiga con arma nuclear, la nación enemiga también reaccionará y lanzará un arma nuclear. Debido a ello, la tercera parte de la tierra y también la tercera parte de los árboles serán quemadas. Solo con que la tercera parte del mundo entero esté quemándose por un incendio será una plaga inimaginable, pero al ser un incendio causado por la explosión nuclear y no un incendio forestal simple, esa tragedia será imposible de expresar debido al sufrimiento por el incendio y asimismo la contaminación por las sustancias radioactivas. Numerosas personas y seres vivos morirán. Se desatará una situación difícil de imaginar en la que el cielo estará lleno de oscuridad, sin el mínimo rayo de luz y donde no se puede conseguir ni una gota de agua. La tercera parte del planeta Tierra será devastada. Sin embargo, este es el fenómeno que se manifiesta en esta Tierra al haber tocado la primera trompeta apenas. Y la segunda, tercera y cuarta trompeta sonarán continuamente. Eso no quiere decir que necesariamente la segunda trompeta suene después de que la primera trompeta haya sonado y así sucesivamente. En otras palabras, significa que los sucesos del pasaje de hoy no fueron registrados en orden de tiempo. Con el sonido de la trompeta será usado el arma nuclear y debido a ello la tercera parte del planeta Tierra será devastada y el mar no será una excepción en ese momento. En los versos 8 al 9 del pasaje cita: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí cuando dice como una gran montaña ardiendo en fuego hace referencia al misil o proyectil que vuela. Al ser puntiaguda, su parte delantera parece una montaña y de la parte trasera desprende fuego. Ustedes pueden ver que si un misil o proyectil vuela, emana un fuego en su parte trasera. El apóstol Juan describió viendo esto que parecía una montaña ardiendo en fuego. Tanto los misiles como los proyectiles que fueron disparados así estallan al toparse con el objetivo, mas también suelen ser atacados o interceptados mientras volaban. Es decir, chocan en el medio con el misil o proyectil que ha disparado el oponente. Hoy en día ya existe esta tecnología. Antes de que el misil del enemigo llegue al punto objetivo, de su parte también disparan un misil para chocarse exactamente contra él y hacerlo caer. En ese momento, en muchos casos, hacen que se caiga sobre el mar. No obstante, si el misil o proyectil que llegan a estallarse sobre el mar llevan sustancia nuclear o arma bioquímica, eso caerá completamente al mar. Y debido a esos casos, el mar también recibirá un daño muy grande. Además, imaginen en que buques petroleros o grandes barcos que están sobre el mar lleguen a ser el objetivo blanco del enemigo. En Corea también, una vez por el choque de un buque petrolero, una gran cantidad de petróleo fue filtrada al mar. Conocerán que a causa de esto hubo un inmenso daño en la región de la costa oeste coreana. De igual manera, al estallarse y hundirse los buques petroleros o grandes barcos que están sobre el mar, llegarán a contaminar el mar. Dice la palabra que la tercera parte de las naves o barcos será destruida. Entonces se imagina la grasa y diferentes sustancias contaminantes que salen de aquellas embarcaciones. Debido a ello, el mar será semejante al color de la sangre. Y así descenderá la plaga imposible de imaginar en la que la tercera parte de los seres vivos en el mar morirá. A continuación se escucha el sonido de la tercera trompeta. Los versículos 10 al 11 mencionan: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Al agravarse la guerra paulatinamente, ya no habrá tiempo o instante alguno como para pensar más en las cosas. Las personas pensarán: si perdemos en esta guerra, todo se termina, por lo que llegan a emplear incluso la última medida si llega a ser una situación desfavorable para ellos. Lo representativo de entre ellos es el arma bioquímica.
y al ser ello también muy letal, llegan a emplear incluso armas bioquímicas que habían sido prohibidas por acuerdos internacionales. Al ver que los misiles que contienen estas armas bioquímicas volaban en el cielo, el apóstol Juan los describió como una gran estrella ardiendo como una antorcha. Al observar el momento en el que un misil vuela y se clava a la tierra, la llama de fuego que sale de su parte trasera puede verse como una antorcha. Así los misiles que cargan armas bioquímicas caerán sobre ríos y manantiales, y por ende las personas ya no podrán conseguir más agua potable. Aún así, los que no logran vencer la sed severa llegan a tomar aquella agua aún sabiendo que está contaminada y finalmente llegan a morir en medio del sufrimiento. Para el ser humano el agua es vida, pero si la tercera parte del agua de toda la tierra llega a ser contaminada así, ¿se imagina la cantidad de personas que morirán? Así, mientras se van manifestando situaciones sumamente terribles en esta tierra, el ángel toca la cuarta trompeta. En el verso 12 registra: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. La guerra en aquel momento será realmente tremenda, al punto que la tercera parte de todas las cosas del planeta Tierra es destruida. Por ejemplo, la tierra, mar, agua, entre otros. ¿Cuántas bombas se habrán estallado, incluyendo a las bombas nucleares y armas bioquímicas? Debido a ello, la atmósfera será contaminada y a causa de las sustancias contaminadoras llegará a ser una situación en la que parece que hay una niebla fuerte. Habrá muchos lugares en los que no podrán ver el rayo del sol incluso de día, y aún viéndolo será demasiado tenue. Por ende, será mucho más difícil ver la luna o estrellas en la noche. Estos fenómenos no durarán 1 o 2 días. Llegará a durar más de 1 mes o 2 meses, y en lugares más graves podrá perdurar más de 1 año. Las personas que, a pesar de todo esto, sobrevivieron de estas plagas que no se conoce su fin, llegan a partir en busca de la salida o manera de vivir. Y las regiones en las que las personas abandonaron se convertirán en tierras de muerte donde no se puede hallar algo con vida. Esto es porque llega a ser un estado devastado en el que tanto las personas como los animales, plantas o árboles no pueden vivir. Amados hermanos, ¿pueden imaginar con su mente estas situaciones que les acabo de compartir? Hoy en día han salido también muchas películas que tienen como tema el fin del mundo. Al tener en cuenta esas cosas, algunos podrán imaginar las situaciones de los 7 años de tribulación en cierta magnitud. Sin embargo, los 7 años de tribulación no son una película, sino una realidad. No es como una película que se puede apreciar sentados tranquilamente comiendo palomitas. Si llega a quedar en medio de aquella situación en realidad, será para nada fácil esperar la probabilidad de sobrevivir como el protagonista que sale dentro de una película. Claro, existen personas que sobreviven aún en medio de esa situación. No obstante, ellos también están en medio del miedo y temor porque no saben cuándo morirán. Llegarán a llevar una vida en la que, aún estando vivos, parece que no lo están. Encima de ello, se rastreará a los creyentes y les añadirá persecución y tortura para que nieguen al Señor. Por ello, naturalmente llegarán a dar confesiones como la siguiente: prefiero morir. La palabra que les comparto ahora no es una historia inventada ni algo que sucederá después de mucho tiempo, pero está en la decisión de ustedes si creer o no en este mensaje. Yo espero que entre ustedes que escuchan este mensaje ninguno se lamente al enfrentar esta situación en el futuro. Espero que ahora mismo puedan tomar una determinación. Oro en el nombre del Señor para que todos ustedes no tengan relación alguna con los 7 años de tribulación. Amados hermanos, tal como lo han escuchado a través de la prédica de hoy, al empezar seriamente los 7 años de tribulación, se añadirán en esta tierra grandes plagas inimaginables una por una. La tierra, mar y agua
se irán pereciendo y debido a ello la tercera parte de las plantas, árboles, animales e incluso humanos de este mundo será destruida. Sin embargo, eso no será el fin. Procederá a sonar la quinta, sexta y séptima trompeta más adelante también. Mas cuando se esté desencadenando esta tremenda tragedia en esta tierra, ¿qué es lo que estará pasando en el aire? Los hijos de Dios que fueron arrebatados estarán celebrando el banquete de bodas en el aire con el Señor. Estarán saboreando la mejor felicidad que no se puede comparar con esta tierra. En esta tierra, un minuto y un segundo se siente muy eterno. Durante los 7 años de tribulación, les he compartido que para las personas que participan al banquete de bodas, los 7 años serán percibidos como un corto instante. En esta tierra únicamente se escucharán sonidos de balas, explosiones, avión de combate, tanques de guerra, automóvil blindado militar, el grito y gemido de las personas. Mientras que en el banquete de bodas se oirá alabanzas que resuenan en el banquete que se celebra cada día y risas llenas de alegría y felicidad. En esta tierra será incluso difícil de ingerir un alimento bien elaborado ni de beber agua limpia. En el banquete de bodas, los mejores alimentos y bebidas que no habían podido saborear en ningún lugar de esta tierra les añadirá felicidad. No obstante, en esta tierra olerá muy mal debido al hedor desagradable de químicos y otros diferentes olores debido al incendio. En el banquete de bodas, a donde quiera que vaya, verá entornos sumamente hermosos y el viento fresco y fragante rozará su nariz. En esta tierra, durante los 7 años de tribulación, deben vivir siempre con alerta, sin poder confiar en nadie, ni siquiera en su familia o amigos. En el banquete de bodas pasarán los innumerables hermanos y hermanas en la fe, compartiendo amor mutuo junto con el amado Señor y los antepasados de la fe. Aparte de todo ello, y se compararan los 7 años de tribulación con los 7 años del banquete de bodas en el aire, existen muchísimas diferencias. En realidad no tiene sentido alguno compararlos. Está en ustedes qué lado escogerán entre estas dos situaciones que no se pueden ni siquiera compararse. Espero que a través de los mensajes del estudio de Apocalipsis, ustedes estén más despiertos espiritualmente y pasen las puertas hacia un mejor lugar en el reino de los cielos. Oro en el nombre del Señor para que así la paz que Dios Padre da y la infinita gracia que derrama el Espíritu Santo desciendan sobre todos ustedes. Vamos a orar meditando la palabra que hemos escuchado. Dios Padre, hemos aprendido que las 7 trompetas hacen referencia a las plagas de los 7 años de tribulación y que cada vez que un ángel toca la trompeta derramarán esas plagas crueles que trascienden en nivel a todas las plagas anteriores en esta tierra. Padre, te damos gracias porque tú permites que nosotros, Manmin, podamos avanzar con el Evangelio de Santidad en plena certidumbre, la fe y corazón sincero, sin tener relación con esto. Padre, ayúdanos a prepararnos bien como novias tuyas. En el nombre de nuestro Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de pastor principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GCN Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz.
Por favor, quema todas las enfermedades terminales incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino, el cielo, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciba la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros de fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial de los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, proteja a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén. Amén.